Hola, ¿cómo están? Te saluda el Pastor Farí y estamos con mis amigos, el Pastor Javier, que nos está acompañando en todos los capítulos de este repaso, y también con el Pastor Juan. Estamos juntos para estudiar contigo el capítulo número 9, que se titula Los dirigentes y las organizaciones de la iglesia local. Por favor, ve a traer tu manual de iglesia que ya comenzamos. Llegamos al capítulo número 9, que se titula Los dirigentes y las organizaciones de la iglesia local. Este capítulo es el capítulo más extenso del manual. Tiene 53 páginas donde describe ministerio por ministerio de la iglesia, cuál es su rol y su función. El objetivo de este capítulo no es profundizar en cada uno de estos roles, pero destacar las principales funciones de los dirigentes más comunes de las iglesias. Por eso, este capítulo empieza resaltando la importancia de la organización y de los dirigentes y los ministerios de la iglesia local. ¿Por qué es importante tener dirigentes? ¿Por qué es importante la organización en la iglesia local, Pastor Juan? Porque es esencial para la edificación del cuerpo de Cristo, para que los ministerios puedan funcionar de manera activa. La Biblia dice, pastor, hágase decentemente las cosas y con orden. Y el orden, la organización permite que cada miembro participe en el servicio, en el ministerio de evangelizar, ¿no? A través de los diversos ministerios de la iglesia. Muy bien, por eso es importante la organización. Y también, pastor, la elección de los líderes, ¿no? El Manual de Iglesia en la página 87 dice, la elección de dirigentes es importante para la prosperidad de la iglesia y debe ejercerse el mayor cuidado al llamar hombres y mujeres a las posiciones de sagrada responsabilidad. Me gusta cómo termina ese párrafo, ¿no? De sagrada responsabilidad. Si tú estás acompañando cada capítulo del podcast, probablemente eres un líder de la iglesia. La tarea que Dios ha encomendado en tus manos, las manos de todos nosotros, es de sagrada responsabilidad. En la iglesia local, ¿cuánto tiempo dura el cargo en una iglesia local? ¿Y por qué es importante este principio del tiempo? Es interesante porque, pastor, la iglesia nombra por 1 o 2 años. Y esto permite que haya discipulado, que haya continuidad, pero también la oportunidad de poder nombrar nuevos líderes y prepararlos para otros ministerios de la iglesia en el servicio de Dios. Muy bien, normalmente las iglesias usan el periodo de 1 año, ¿no? Es lo más común. Es lo más común, Así es. pero no es el único periodo. Normalmente, si usted saca cuentas, el tiempo del inicio del periodo de elecciones, que ya lo hemos visto en el capítulo de elecciones, normalmente empieza en el principio del último trimestre del año, que es octubre, ¿no? Entonces pasa octubre, noviembre, diciembre, enero, ya el cargo del nuevo, y es enero a veces están de vacaciones, ya febrero ya uno empieza ya con todo, y así pasaron 5 meses. Porque algunos líderes dicen, bueno, ya están nombrando a mi reemplazo, ya no es mi responsabilidad. Aunque el manual en el capítulo de elecciones menciona que uno debe ir hasta el final del periodo, hasta la ceremonia donde se pasa la posta, digamos, a veces no es la práctica. Por eso, algunas iglesias optan por extender ese periodo y tiene un poco más de tiempo para ejercer su responsabilidad. Sí, pastor. Y el Manual de Iglesia también menciona que en circunstancias excepcionales y en consulta con la asociación, el periodo de servicio podrá extenderse 1 año más. Ahora, es interesante esto, ¿no? Porque a veces hay líderes que dicen, bueno, ¿y cuánto tiempo tienes, por ejemplo, ¿no? de anciana iglesia? Ya tengo varios años, ¿no? Pero eso debería decirnos algo, como dicen algunos en comunicación, ruido, ¿no? ¿Por qué? Porque el plan no es que un anciano sea permanente, vitalicio. El plan es que cada líder esté formando nuevos líderes. Y qué mejor involucrando a las nuevas generaciones como asociados, pastor, porque
el plan del discipulado es que nuevos líderes sean formados y la iglesia pueda nutrirse y pueda refrescarse de liderazgo en su proceso. Muy bien, como les comenté al comienzo de este episodio, nuestro objetivo no es repasar responsabilidad por responsabilidad, porque nos pasaríamos mucho tiempo, son 53 páginas de estudio, pero vamos a ir cargo por cargo de los más comunes dentro de las iglesias. Y vamos a empezar con diríamos, el líder religioso principal de una iglesia local, que es el anciano. ¿Cuál es el papel del anciano en la iglesia y cuáles son sus principales responsabilidades, pastor? Es interesante porque el anciano está llamado a poder trabajar en estrecha unidad con el pastor distrital. Y el papel del anciano es fortalecer la vida espiritual de la iglesia, apoyar en el cuidado pastoral. En algunas ocasiones le toca presidir también algunas ceremonias o reuniones en ausencia del pastor. Y bueno, podríamos decir que la iglesia se sostiene gracias al liderazgo de nuestros ancianos, nuestros directores de congregación también. Ellos cumplen un papel fundamental en el liderazgo de los ministerios de la iglesia. Muy bien. Pastor, aquí hay algo que también debemos destacar respecto al anciano, ¿no? Y es que una vez que la iglesia en una reunión administrativa votó la elección de ancianos, también autorizó su ordenación. Entonces puede a veces decir, ¿no? Hay un periodo para que pruebe, para que recién pueda ser ordenado. No, desde el momento que la iglesia votó su nombramiento, también está autorizado la ordenación. Y esta ordenación debe darse únicamente por un pastor ordenado. Puede pasar que fue nombrado y todavía no hay un pastor ordenado para poder oficiar, porque tenemos iglesias lejanas, etcétera, etcétera. Durante ese periodo, ese anciano de iglesia no podría oficiar ningún rito de la iglesia, sino hasta que haya sido ordenado. Algunas iglesias tienen la buena costumbre de nombrar ancianos más jóvenes, pero no les dan toda la autoridad porque dicen, no, todavía está a prueba, que pase un añito más, ya en su tercer año lo podemos ordenar, todavía está muy joven. Esto no dice el manual. Si una iglesia ya considera el nombre de una persona para ser ordenado como anciano o como anciana, significa que ya está en la capacidad de ser ordenado y al ser ordenado como anciano de ejercer todos los privilegios y responsabilidades que tiene un anciano. Muy bien, vamos ahora a la función del secretario de iglesia. ¿Y por qué es tan importante este cargo de la secretaría? Este es un cargo, apreciados pastores, y que por algún tiempo hemos pensado que solamente es registrar votos, ¿no? Pero el secretario mantiene los registros oficiales de la iglesia local, registra las decisiones de la iglesia, lleva el control de la membresía, prepara informes estadísticos, mantiene una buena comunicación con la asociación o misión y su trabajo es fundamental para preservar el orden administrativo de nuestra iglesia. Creemos de que el secretario no coordina con los departamentos para que estos puedan tener los informes actualizados. Muy bien, el secretario, cuando un pastor llama a alguien que va a ser nombrado secretario de iglesia, le llama, ¿y qué le dice? Hermano, hermana, acepte, ¿no? Es facilito. Usted solo va a tener que escribir lo que votamos en las juntas y llenar las fichas de bautismo. Ya con eso termina, pero en realidad la labor de un secretario es una labor sagrada, ¿verdad? Tiene muchas responsabilidades. Y esto, pastor, no debería causar un temor hacia ese cargo. Es interesante que el manual de iglesia dice lo siguiente en la página 103. Es sabio elegir a alguien que pueda ser electo por repetidos periodos administrativos con el fin de dar continuidad al mantenimiento de los registros y a la información. Es decir, en el caso del secretario de iglesia, lo ideal sería que él pueda estar en varios periodos porque hay una continuidad de los registros de la iglesia y el secretario es un trabajo muy técnico, administrativo y también misionero. Esta es una buena recomendación para todos nuestros amigos, líderes de la iglesia. Los ancianos, los secretarios no necesitan rotar tan seguido, porque la iglesia los entrena para el uso de los sistemas en un año y cuando ya está empezando a usar el sistema, ya llega el fin de año y otra vez empezamos el proceso de entrenamiento y nosotros
Estamos buscando tener secretarios con más experiencia. Siempre recomendamos también que todas las iglesias, sin importar el tamaño, deberían tener un secretario asociado que acompañe el trabajo del secretario principal, que pueda aprender de él para que este proceso de renovación sea mucho más tranquilo, ya con gente capacitada en esta área. Muy bien, tenemos un ministerio, como les dije, no vamos a tocar todos los departamentos, vamos a tocar algunos en especial. Y hoy queríamos hablar también acerca de un nuevo ministerio, relativamente nuevo, que se llama el Ministerio Adventista de las Posibilidades. ¿Ya escuchaste de este ministerio? ¿Tu iglesia tiene este ministerio? ¿De qué se trata este ministerio, pastor? Este ministerio busca extender el ministerio de Jesús hacia las personas sin posibilidades, con discapacidad, viudas, huérfanos, ayudando a que la iglesia pueda ser más inclusiva, dándole un valor especial a aquellas personas que por diversos motivos probablemente tengan limitaciones. Y creemos de que a través de este ministerio nosotros podemos alcanzar a los afligidos, a aquellos que también están buscando la ayuda de Jesús. Nosotros somos los brazos de Jesús y creemos que el Ministerio de las Posibilidades cumple esa función. Así es, y qué importante lo que menciona el pastor Juan, ¿no? Porque el manual de iglesia dice que el objetivo del Ministerio Adventista de las Posibilidades es fomentar el entendimiento con la exploración de posibilidades del ministerio para aquellos con necesidades especiales y los sordos. Y acota algo más. Esta misión educativa de la Iglesia Adventista enfoca estratégicamente 3 valores importantes. El primero, la concientización de las necesidades. Número 2, la aceptación de las personas sordas o con necesidades especiales. Y número 3, el desarrollo de planes de acción específicos que se implementarán para brindar oportunidades para que estas personas encuentren un propósito y realización en la vida y ministerio. En este contexto, nosotros podríamos decir que la iglesia está actuando como el discipulado bíblico, que es concientizar, es aceptar la necesidad que tenemos nosotros de poder ayudar a nuestros hermanos con estas necesidades, y los sordos también, y desarrollar planes de acción, ¿no? Por eso que este ministerio apunta, dice aquí, a aquellos que están con necesidades especiales y los sordos. Y es lindo ver cada vez más seguido iglesias que tienen un espacio especial, por ejemplo, para el Ministerio de Sordos Adventistas. De hecho, de todos estos ministerios de apoyo decimos el MAP, ¿no? Ministerio Adventista de las Posibilidades, el Ministerio de Sordos Adventistas, tal vez es uno de los que más desarrollo ha venido teniendo en este último tiempo. Yo tuve el privilegio de bautizar a un joven sordo, ganado gracias a este Ministerio Adventista de los Sordos, con los intérpretes que van enseñando a otras personas el lenguaje de señas del Perú. Realmente es un lindo ministerio. Así es, pastor, y que es interesante que nuestros jóvenes están involucrándose en ese ministerio, ¿no? Y cuando ya hay una transmisión, ya hay alguien que está con el lenguaje de señas predicando la palabra de Dios. Qué bueno, es un lindo ministerio, debemos alentar más y más a los jóvenes. Obviamente no solo están los sordos, hay muchas necesidades y muchas oportunidades, mejor diríamos así, dentro del Ministerio Adventista de las Posibilidades. Pero como dijo usted, pastor, uno de los principales objetivos de este ministerio es concientizar a la iglesia. A veces no nos damos cuenta que hay tanta gente que necesita escuchar el evangelio y solo necesita un camino, un canal. Y creo que la iglesia le está dando mucha relevancia a este ministerio últimamente. Amén. Muy bien, vamos al siguiente cargo que hemos escogido para este programa y es el papel del director del Ministerio de Mayordomía Cristiana. Pastor, usted ha liderado la mayordomía en algunos campos. Cuéntenos un poquito, ¿cuál es el rol del director de mayordomía? Este es un ministerio muy bonito, Pastor Farí, creo yo, porque permite brindar educación continua a la iglesia para que ellos comprendan de que todo lo que nosotros tenemos proviene de Dios. El director de mayordomía no solamente habla de diezmos y ofrendas, cuida de la vida espiritual de la iglesia y le enseña a la iglesia a adorar a Dios.
promueve la visitación a los miembros bautizados y tiene el desafío de poder educar a los nuevos miembros y enseñarles a ellos a vivir como viven los adventistas. Creo que muchos de nosotros hemos escuchado acerca de las 4 Ts, ¿no? Y esto es parte del trabajo que desarrolla el ministerio, fortalecer los hábitos de salud, ¿no? Los hábitos financieros, nuestros talentos, nuestros dones al servicio de Dios, nuestras influencias, nuestros recursos materiales, y podemos enseñarle a la iglesia que ellos utilicen su tiempo adecuadamente, involucrándose en la misión, pero también desarrollando hábitos espirituales que enaltezcan a Dios. Y es interesante, pastor, que el manual de iglesia menciona que mayordomía también tiene que ver con misión, porque a veces como que hablamos 2 frentes y son 2 brazos, pero en realidad se complementan, ¿no? En la página 131 dice, este departamento ayuda a los miembros en su sociedad con Dios en la terminación de la obra por medio de la correcta utilización de sus dones y recursos. Quiere decir que la mayordomía cristiana es importante porque ayuda a que la iglesia cumpla la misión. Sobre todo nos enseña a reconocer que en todo lo que tenemos es no de nuestra propiedad, sino viene de parte de Dios y nos enseña a administrar las bendiciones que Dios nos da. Muy bien, el siguiente departamento que queremos conversar un poquito más tiene que ver con la escuela sabática y el ministerio personal. La escuela sabática, que para nosotros creemos que la estructura para ser discípulos ideal es la escuela sabática. ¿Por qué es importante la escuela sabática y el ministerio personal? Porque la escuela sabática viene a ser el principal sistema de educación religiosa que tenemos como adventistas del 7º día. Es interesante cómo el capítulo 9 que estamos estudiando habla del estudio de la Biblia, la confraternización, el apoyo a la misión, promover la evangelización. Son los desafíos que tiene la escuela sabática. Y juntamente con el Departamento de Ministerio Personal, mediante el trabajo, como lo dice, Ministerio Personal, estudios bíblicos, trabajo persona a persona, la testificación y actividades de evangelismo, nosotros podemos alcanzar a aquellas personas que están buscando y necesitan de Jesús. Entonces, ambos ministerios se complementan, promoviendo el estudio de la Biblia y también la evangelización. Y en este rol tan importante de la escuela sabática están los maestros de la escuela sabática, ¿no? Que dice aquí el manual de iglesia, ellos son elegidos por la comisión de escuela sabática para servir también por 1 año, y la junta directiva de la iglesia es la que debe aprobar, ¿no? Qué importante es esto, ¿no? Porque la elección de un maestro no solamente tiene que ver con la enseñanza, ¿no? Sino que tiene que ver con la movilización misionera también. Este es un detalle muy, 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 muy importante porque nosotros no creemos que el maestro de escuela sabática sea su único rol el repasar la lección de escuela sabática, como tal vez lo hemos visto en algunos lugares, donde el maestro es el que conoce su folleto y hace el repaso de la lección y terminó. Un verdadero maestro de escuela sabática no es solo como dicen algunos, un pasador o repasador de la escuela o del folleto, sino es un movilizador. Algunos lo llaman pastor de la unidad de acción de escuela sabática. Es el pastor que cuida y vela porque sus alumnos no solo se alimenten de la palabra a través del estudio de la escuela sabática, sino, como dijo aquí el pastor, se asegure de que sus ovejas están siendo movilizadas hacia el cumplimiento de la misión. Este rol es muy importante. No sé si tú eres maestro de escuela sabática, recuerda que tu rol no solo es el estudio de la lección, que es muy importante, que un maestro debería dominar su folleto de escuela sabática cada sábado, pero también no olvidarse que tiene un rol movilizador hacia la misión. Por ejemplo, tu unidad de acción es ganadora de almas. Deberíamos, ¿verdad? La escuela sabática es la agencia ganadora de almas, ¿no? Muy bien, el siguiente que queremos conversar un poco en esta ocasión tiene que ver con el hogar y el bienestar de los miembros. ¿Por qué estos ministerios, pastor, nos ayudan? Hemos tocado solo algunos, pero ¿por qué estos ministerios nos ayudan a fortalecer nuestro hogar y el bienestar de los miembros? Tenemos
dos ministerios muy importantes que son los ministerios de hogar y familia y el ministerio de salud, ¿no? Uno fortalece el matrimonio y otro fortalece el bienestar integral de los miembros de la iglesia. Creemos de que el matrimonio necesita ser restaurado y es el medio que utiliza Satanás para destruir a las familias y a los líderes que conforman la iglesia. Y en relación al tema de salud, la iglesia necesita fortalecer su identidad a través de hábitos saludables y el Ministerio de Salud tiene el propósito de enseñarle a la iglesia a tener buenos hábitos de salud. Muy bien, importantes estos ministerios para nuestro hogar, para nuestra salud. Así es, Pastor Fari, y hay que recordar que la iglesia está conformada por familias, tenemos jóvenes, y el manual de iglesia nos orienta en este ministerio que el objetivo de este departamento es promover la comprensión de la unidad y el amor en el hogar y en la familia de Dios. Promueve también, dice, la capacitación en sus diversas habilidades interpersonales a través de la educación y anima a personas, matrimonios y familia a someterse a terapia familiar o profesional cuando sea necesaria, ¿no? Y acá es interesante, ¿no? Que el Ministerio de Hogar y Familia, ¿no? Promueve, por ejemplo, los cursos de noviazgo, que son tan importantes, los cursos prematrimoniales, la consejería, porque la iglesia está constituida de familias y es ahí también donde Satanás trabaja mucho, por lo cual debería ser nuestro cuidado mayor, podríamos decir así, ¿no? Es verdad que Satanás trabaja por destruir hogares, ¿no? Destruye un hogar, no solo destruye a la pareja, destruye a los hijos, a las generaciones posteriores. Así que el Ministerio de la Familia tiene un rol muy importante en nuestra iglesia. Otro público muy importante son las nuevas generaciones. Tenemos para esto el Ministerio Infantil, el Ministerio del Adolescente, pero queremos hablar un poco más acerca del Ministerio Joven. ¿Qué incluye este Ministerio Joven, pastor? Es curioso, ¿no? Porque el Ministerio Joven abarca varios departamentos, pero tiene el propósito de llevar a los jóvenes a tener una experiencia real con Jesús e involucrarlos en la misión. Tenemos a los conquistadores, embajadores en algunos países, Pastor Fari, los aventureros, los jóvenes adventistas, y estas áreas ofrecen programas adaptados a las diferentes edades para promover su crecimiento espiritual, como mencioné, para involucrarlos en la misión y que ellos puedan tener participación activa en la iglesia. Entonces, cuando hablamos de ministerio joven, estamos hablando de un ejército poderoso que tiene ministerios hermosos para poder llegar a los diversos públicos y atender diversas necesidades de acuerdo a las edades. Pastor Fari, Pastor Torres. Me gusta esta cita que dice que cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, en la página 134, cuando los jóvenes dan su corazón a Dios, no cesa nuestra responsabilidad hacia ellos. Hay que interesarlos en la obra del Señor e inducirlos a ver que Él espera de ellos que ellos hagan algo para adelantar su causa. No es suficiente demostrar cuánto se necesita hacer e instar a los jóvenes a hacer una parte. Hay que enseñarles a trabajar para el Maestro. Quiere decir que no solo el cuidado, es la integración en la vida diaria, en el trabajo de la iglesia. Darles responsabilidades, darles la oportunidad de tener roles más protagónicos dentro de la iglesia. A veces pensamos que los jóvenes son el futuro de la iglesia, pero en realidad son el presente de la iglesia. ¿Cómo involucrarlos en las acciones más comunes de la iglesia? Es nuestra responsabilidad. Y saber aceptarlos y también aconsejarlos, ¿no? Porque a veces podemos nosotros, por querer, digamos, seguir un proceso en la doxología de la iglesia, en los cultos, a veces podemos ser muy estrictos con ellos y el joven o el adolescente se va a sentir retraído en participar porque no le damos la oportunidad con amor o no les aconsejamos o no les recomendamos previamente cómo desarrollar o cómo desenvolverse para de esta manera involucrarse dentro de los departamentos de la iglesia. Yo siempre digo así, ¿quieres saber cómo está tu iglesia? Hay un termómetro que casi nunca falla, ¿no? ¿Cómo están los jóvenes de tu iglesia? Si tienes una iglesia con jóvenes vibrantes, que está llena de jóvenes, o por lo menos la proporción de jóvenes es alta,
es porque tu iglesia está viva, porque hay acciones que los atienden, que los cuidan. Pero si tu iglesia no tiene jóvenes, probablemente tu iglesia le esté faltando un poquito de vida, ¿no? Esté pasando por valles peligrosos, porque la juventud es un buen termómetro para una iglesia. Cuidar de ellos, aconsejarlos y entender que son un gran potencial para la iglesia. Yo quería leer esta cita que es bien conocida por muchos, que dice así: con semejante ejército de obreros como el que nuestros jóvenes bien preparados podrían proveer, cuán pronto se proclamaría a todo el mundo el mensaje de un Salvador crucificado, resucitado y próximo a venir, con un ejército de jóvenes bien preparados. Creo que, por ejemplo, podríamos tocar un poquito el tema del ministerio infantil, en su rol, del cuidado de los más pequeños, los aventureros, cuidando la vida de nuestros hijos entre los 6 y los 9 años, los conquistadores, el ministerio adventista de universitarios adventistas y tantas otras áreas que la iglesia tiene para movilizar a nuestro ejército de jóvenes al cumplimiento de su misión. Podríamos seguir hablando de varios de estos ministerios, pero como les dije en la introducción de este capítulo, no es el objetivo repasar ministerio por ministerio. Usted, si es responsable de algún cargo dentro de su iglesia, te invitamos a leer cuál es tu responsabilidad según el manual de iglesia. Si tú eres anciano y eres consejero de algunos ministerios, llévales el manual, enséñales. Mira, el manual de iglesia dice esto sobre tu función. Creo que sería una gran guía. Solo queremos cerrar con esta pregunta. ¿Qué pasa cuando una iglesia elige a una nueva directiva? Existe algo que se llama el servicio de instalación del cargo. ¿Habías escuchado este término? Servicio de instalación del cargo. ¿En qué consiste, Pastor Juan? Es una ceremonia en donde se reconoce públicamente a los oficiales nombrados para el siguiente año. Esta ceremonia normalmente es dirigida por un pastor con licencia o credencial por parte de la asociación y tiene el propósito de darle un valor especial a los dirigentes, que los dirigentes se involucren a servir al Señor en la iglesia, pero que la iglesia también entienda de que ellos han sido dedicados para un servicio especial. Entonces, se le da un valor especial a los oficiales nombrados para el siguiente año, pastor. Qué importante es esto, ¿no? Porque al recibir este privilegio cada líder, asumimos también una responsabilidad, y la responsabilidad tiene que ver con el discipular, ¿no? Discipular por precepto, pero también con ejemplo, ¿no? Y a esto abarca, los líderes somos los llamados a poder ser fieles a Dios en todas las áreas de nuestra vida, como fieles mayordomos cristianos, el poder promover la misión, que es un aspecto que está impregnado en cada departamento que la iglesia tiene. Me gustó la palabra que el pastor Javier utilizó, la palabra privilegio. Muchas veces cuando la comisión de nombramiento se reúne y propone el nombre de algunos hermanos, pareciera que una responsabilidad dentro de la iglesia, más que ser un privilegio, es una carga. Pero en realidad Dios nos ha dado a todos dones y talentos para ponerlos al servicio de su obra. La mejor manera de hacerlo es a través del liderazgo de alguno de estos ministerios. Es una gran responsabilidad, es una honra. Y me gusta, para terminar este capítulo, me gustaría leer la introducción. La elección de dirigentes es importante para la prosperidad de la iglesia. Quiere decir que buenos dirigentes llevan a la prosperidad de la iglesia. Y debe ejercerse el mayor cuidado al llamar hombres y mujeres. El proceso del desarrollo de estos líderes debe ser con cuidado, y termina diciendo, debe llamar a hombres y mujeres a posiciones de sagrada responsabilidad. Si tú tienes alguna responsabilidad dentro de la iglesia, no es cualquier responsabilidad, no es una carga, es una sagrada responsabilidad que deberíamos ejercer con todo el buen ánimo, la buena actitud posible, dependiendo del Señor, con mucha oración, para que Dios pueda hacer prosperar el área que encarga en tus manos. Si tú eres líder y estás acompañándonos en esta
en esta maratón de estudio de nuestro manual de iglesia. Estás por un buen camino, estás demostrando que estás interesado por aprender y mejorar tu liderazgo. Así que te agradecemos y te invitamos a acompañarnos en los 15 capítulos de este manual de iglesia. Incluso tenemos un capítulo del suplemento de la división, así que estaremos completando el estudio de todo el manual de iglesia. Gracias por acompañarnos, que Dios les bendiga.